6 minutos y estamos en nuestro espacio Agenda Derechos Humanos junto al doctor en Derecho académico coordinador de la Cátedra de Derechos Humanos de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile y presidente de la Fundación Diálogo Jurisprudencial Iberoamericano, el profesor Claudio Nach, a quien le damos la bienvenida. Profesor, ¿cómo le va? Muy buenos días, gracias por estar acá de nuevo en la radio. No, buenos días en un lluvioso pero caluroso día, estamos muy tropicales. Sí, está tropical la jornada, así que hay que tener cuidado y con la enfermedad respiratoria, en fin, sobre todo que se mezcla con la alergia, que también está muy activa en estos días, en este mes de octubre, un mes muy especial. Ya vamos a estar hablando un poco de aquello, pero partamos por esta novedad muy importante, una de las noticias más relevantes que hemos conocido en el último tiempo en materia de derechos humanos en nuestro país y que tiene relación con este fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que en contra del Estado de Chile a propósito de una causa, un juicio que se abrió respecto de la aplicación de la media prescripción en causas que tienen que ver con crímenes cometidos durante la dictadura civil militar. Profesor, quería pedirle en primer lugar que nos explique bien en qué consiste este fallo que dio a conocer la Corte hace aproximadamente una semana y cuál es la trascendencia también de aquello. Sí, Claudio, yo creo que este siempre ha sido el sentido de este espacio de Agenda de Derechos Humanos cuando lo conversamos junto con la radio, tenía que ver con poder explicar con calma algunas cuestiones que van desarrollándose en el ámbito internacional y nacional que tienen que ver con derechos humanos acá en Chile. Y como tú muy bien lo señalas, es un hito. Porque yo quiero que ojalá los auditores y auditoras pudieran hacer memoria que el 2018 nosotros discutimos bien intensamente esto acá en Chile recordarán, por una acusación constitucional que hubo que se tramitó en el Parlamento, que fue rechazada en el Parlamento respecto de 3 ministros de la Corte Suprema. Y esa acusación tenía que ver precisamente con este tema, es decir, con la aplicación de una medida que generaba impunidad, y esto era un grave incumplimiento de las obligaciones de estos altos magistrados. En esa oportunidad, los argumentos que se entregaron, a mí me correspondió ir a informarle a la comisión de la Cámara de Diputados, los argumentos, quiero decir que son exactamente los mismos que ahora recoge la Corte Interamericana. Lamentablemente en esa época no se escuchó adecuadamente y con la calma necesaria estos argumentos, y como tiende a ocurrir en estos temas, se politizó en un sentido distinto a un análisis de fondo de lo que estaba en discusión. Eso nos pudo haber ahorrado tal vez una condena internacional. Pero bueno, ¿cuáles son los hechos? Aquí yo creo que hay 2 o 3 elementos que la Corte Interamericana, el caso se llama Vega González y otros versus Chile. Todo el link lo van a tener en la columna que acompaña siempre a esta conversación. Pero los hechos son casos de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales ocurridas en Chile durante la dictadura civil militar. Y estos que obviamente la Corte Interamericana los calificó como graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. En Chile, en la justicia, particularmente en las altas cortes, incluida la Corte Suprema, en algunos de estos casos se ha aplicado una figura muy sui generis, muy especial. De hecho, la Corte Interamericana lo dice en su fallo. Esto es una figura que no tiene referentes en la legislación comparada y que tiene que ver con una forma de prescripción. Prescripción tiene que ver con que por el paso del tiempo se extinguen las acciones, se extinguen las responsabilidades. Aquí, ¿qué es lo que sucede? Que respecto de precisamente crímenes de lesa humanidad, graves violaciones de derechos humanos, la prescripción es una figura que no puede ser aplicada, y en eso existe bastante consenso incluso en la propia Corte Suprema. Lo que pasa es que el Código Penal chileno considera una medida que es
justamente media prescripción. Perdón, ¿qué quiere decir esto? Que el paso del tiempo, cuando aún no se cumplen los plazos que fija el Código Penal para extinguir las acciones o la responsabilidad, sí puede, pasado una cierta cantidad de años en que la persona no es juzgada o condenada, se puede beneficiar de una rebaja en su condena. Y esto es muy grave desde la perspectiva de violaciones graves de derechos humanos, porque la impunidad, la incapacidad del propio Estado para juzgar la capacidad de los individuos perpetradores de violaciones de derechos humanos de mantenerse al margen de la justicia, les permite beneficiarse con una rebaja. Entonces, ¿qué pasó? La Corte Suprema, en un conjunto de casos sobre graves violaciones de derechos humanos, aplicó esta medida y por lo tanto se rebajaron las condenas hasta en 2 grados. ¿Qué quiere decir eso en términos prácticos? Que a las personas se les condenó, pero terminaron en libertad. ¿Por qué? Porque la rebaja de pena implicó que quedaban en rangos en los cuales no había que cumplir pena efectiva, sino que con otras medidas alternativas a la cárcel. ¿Qué dijo la Corte Interamericana en este caso? Dijo, mire, esto es inadmisible que se aplique una medida de este tipo respecto de graves violaciones de derechos humanos. Quien quiera mirar el caso, busque ahí el párrafo 247, la Corte dice expresamente esto es inadmisible. Y dice 2 cosas interesantes luego. Dice que esto implicó un factor de impunidad incompatible con las obligaciones que tiene Chile de investigar y sancionar crímenes de lesa humanidad. Párrafo 257. Y luego señala la Corte que han existido padecimientos de la integridad personal. ¿De quién? De los familiares, producto de los sufrimientos causados a partir de conductas estatales violatorias de derechos humanos. Es decir, esto le provocó sufrimiento, la impunidad a quienes buscaban justicia. Ahí pueden ver el párrafo 280, quien quiera revisar la sentencia. Y a partir de haber constatado que el Estado de Chile incurrió en responsabilidad internacional, dispuso una serie de reparaciones, que esto es interesante porque es la discusión que va a venir ahora, que es dejar sin efecto las sentencias en las que se haya aplicado la media prescripción. Esto le va a generar, uno entenderá, un serio problema a la Corte Suprema, porque son sus propias sentencias. Ahora bien, la Corte Suprema, en el caso tanto Maldonado versus Chile como Norín Catrimán versus Chile, ha dicho que las sentencias son obligatorias y por lo tanto deben cumplirse. Vamos a ver cómo esto funciona en este caso. Además, ordenó la Corte publicar la sentencia y realizar un acto donde el Estado, un acto público, donde el Estado asuma su responsabilidad, además del pago de indemnizaciones. Pero además le ordenó al Estado modificar su legislación a fin de que esta figura no vuelva a ser aplicada, la del 103 del Código Penal, la media prescripción, pero además ordena que mientras se produzca esa adecuación, que eso puede tomar años, nosotros sabemos lo que se puede demorar eso, los jueces, incluyendo la Corte Suprema, deben evitar aplicar esta medida para no volver a que el Estado incurra en responsabilidad. Es decir, estamos ante lo que se conoce como el control de convencionalidad, que es exactamente lo que se planteó el 2018 en este juicio político. Y además hay un voto interesante de 2 jueces que plantean que aquí hay una forma de cosa juzgada aparente, es decir, que el Estado hizo como que juzgaba graves crímenes, pero en realidad aplicó una medida que no era proporcional y que nunca, por lo tanto, nunca hubo la intención verdadera de juzgar esto. Esto es interesante en términos teóricos del sistema de derechos humanos y este era un caso que iba en esa línea. Por lo tanto, tenemos una nueva condena a Chile
que pudo ser perfectamente evitada, Claudio. Eso es lo más grave, yo diría. Aquí era clara la infracción. Y ni la Corte Suprema quiso hacerlo, ni el Parlamento quiso asumir la responsabilidad de sancionar a quienes estaban incurriendo en estos incumplimientos. Y cuando no se responde internamente, bueno, terminamos siendo condenados internacionalmente nuevamente por una situación de impunidad. La impunidad, Claudio, nos sigue persiguiendo en las condenas internacionales. Sí, y a propósito de eso, profesor, porque mencionábamos que estamos en un mes que es especial, en este caso octubre, se van a conmemorar 5 años de la ocurrencia del estallido social en nuestro país, y a propósito de lo que ha ocurrido en este caso, da la impresión de que cuando el agresor es el Estado, hablando por ejemplo de las violaciones a los derechos humanos que ocurrieron durante este periodo, cuando el agresor es el Estado tiende a protegerse, en este caso a través de un poder del Estado como es el poder judicial, y lamentablemente se cae en esto que es la impunidad finalmente, porque la gran deuda en materia de justicia respecto de lo que pasó en el estallido social es que no ha habido, y si ha habido es muy menor, muy pequeña en comparación o en proporción a la cantidad de denuncias que se presentaron respecto de violaciones cometidas por agentes del Estado durante este periodo. ¿Qué podemos decir al respecto? Sí, mira, Claudio, nosotros hablamos, recuerdo hace un par de meses atrás en este mismo espacio, cuando se presentó el informe anual de Amnistía Internacional, que Amnistía Internacional en su informe para el mundo sitúa dentro de las Américas una compleja situación de impunidad, y dentro de eso destacó a Chile como uno de los estados precisamente donde el tema de la impunidad es más grave, y eso tiene que ver con lo que estamos hablando. O sea, este fallo lo que nos entrega es un camino a seguir. Aquí las violaciones, y particularmente violaciones graves de derechos humanos, deben ser investigadas. Esta es una obligación del Estado, pero además deben ser sancionadas proporcionalmente. No cualquier sanción es, digamos, cumplidora, acorde a estándares internacionales. Entonces, a partir de eso, nosotros debiéramos decir, mire, las violaciones de derechos humanos ocurridas hace 5 años, en el marco del estallido o la revuelta popular del 2019, ¿qué debe ocurrir? Esas violaciones de derechos humanos deben ser investigadas, y si hay responsabilidades, sancionadas proporcionalmente. Y no se pueden aplicar medidas de este tipo. No se puede aplicar la prescripción, porque estamos ante graves violaciones de derechos humanos, y tampoco se pueden aplicar medidas como la media prescripción u otras que en definitiva impidan cumplir con la obligación de investigar y sancionar proporcionalmente. Y como tú dices muy bien, aquí hay una situación de impunidad muy grave. Son más de 10.700 los casos que el propio Ministerio Público ha señalado que se denunciaron, y de los cuales no tenemos a 5 años más de 25 sentencias condenatorias. Eso es una situación de facto de impunidad que compromete la responsabilidad del Estado. Es decir, lo que va a ocurrir es que vamos a terminar siendo nuevamente demandados ante organismos internacionales, y Chile va a volver a ser condenado. Eso puede evitarse. Entonces, hay hechos que han ocurrido recientemente que nos deben, por una parte, preocupar, y otros nos abren alguna luz de esperanza. La formalización de los ex directores generales Rosas y Yáñez, ex directores de Carabineros, que se está produciendo en estos días, digamos, ya se hizo la formalización nuevamente por graves violaciones de derechos humanos, y ahora en una semana más se va a estar discutiendo sobre las medidas cautelares, si quedan en prisión preventiva u otra. Eso es esperanzador, digamos, que se avance, pero si usted piensa, Claudio, ahí es una formalización que tiene que ver con
200 y tantos casos, pero estamos hablando de un universo muchísimo mayor que siguen quedando en la impunidad. Entonces, enhorabuena que se avance en esto que ha costado tanto, pero tenemos un enorme pendiente. Y por otra parte hay una cuestión que es muy preocupante. Y yo creo que todos los auditores y auditoras han visto estos días cómo se administra la justicia en Chile. Que un fiscal que precisamente tenía responsabilidades junto a otros en investigar estas graves violaciones de derechos humanos, sabemos hoy día cómo se estaban haciendo esas investigaciones y que en definitiva lo que se buscaba era asegurar la impunidad del poder. Y eso para casos de corrupción, para casos del estallido social. Entonces, es muy justa, yo diría, la sensación que tienen muchos sectores de la sociedad chilena de que aquí la justicia, incluyendo el Ministerio Público, no está a la altura y de alguna u otra forma está garantizando un contexto de impunidad. Yo creo que quienes creemos en una democracia, quienes creemos en un Estado democrático de derecho, debemos rebelarnos ante esta forma de administrar justicia y exigir que se cumpla lo que dice la Corte Interamericana, que las graves violaciones de derechos humanos se investiguen y se castiguen, que la corrupción se investigue y se castigue. Este país no puede seguir viviendo con una sombra de impunidad como lo viene haciendo los últimos 50 años. Profesor, nos quedan un par de minutos, pero como siempre acá en Agenda Derechos Humanos aprovechamos este espacio para dar cuenta de algunas actividades que se van a llevar a cabo dentro de las próximas semanas, más aún tomando en cuenta el mes tan especial en el que nos encontramos. ¿Qué tenemos para este mes, profesor? Sí, este mes hay muchas actividades justamente en el marco de los 5 años de la conmemoración del 18 de octubre. Yo quiero destacar simplemente 3 de ellas que están de alguna manera involucradas la propia universidad. Uno, tenemos el día 10 de octubre. Se va a lanzar en la Casa Central un libro del periodista Mauricio Weibel que se llama El País del Silencio. Mauricio todos lo conocemos por las denuncias que ha hecho de corrupción, particularmente en el ejército, ha sufrido persecución por estas denuncias, pero este libro es un libro muy personal porque él habla de la búsqueda de su padre, que es un detenido desaparecido, así que quienes quieran, va a estar ahí también Mónica González presentando el libro. Esto es el 10 de octubre a las 18 horas en la Casa Central, este jueves. Y este viernes, también en la Casa Central, hay un foro preparando la visita de la relatora sobre temas de derecho a la salud a Chile, que va a estar en un tiempo más. Y este viernes el INDH está organizando una actividad ahí a las 15 horas para preparar antecedentes, los que se le van a entregar a la relatora en su visita. Así que ahí hay que inscribirse. La página del INDH está abierta para aquello. Y por último, la última actividad que quiero invitarles es para el sábado 19 de octubre, que en el Estadio Nacional, en el sitio de memoria del Estadio Nacional, va a haber precisamente un diálogo sobre cuál ha sido el impacto de los diferentes octubres en la historia de Chile. Tenemos varias. La historia de Chile en los últimos años ha estado cruzada por el mes de octubre. Plebiscito, 2 plebiscitos, revuelta, es decir, tenemos ahí formalizaciones. Vamos a conversar de cómo mirar la historia de Chile a partir de sucesos que tienen que ver con este mes. Así que tenemos una agenda bastante intensa y, como siempre, le agradecemos a la radio el espacio, y vamos a publicar ya hacia fines de esta semana la columna de Agenda de Derechos Humanos, donde también van a estar detalladas todas
todas las actividades del mes. Así que, Claudio, muchas gracias por la oportunidad, como siempre. Sí, no, gracias a usted, profesor, por estar acá en la radio a esta hora de la mañana. Así que ya lo sabe, muy atenta y atento a nuestro diario electrónico radio.chile.cl. Esta semana vamos a estar publicando la columna que periódicamente el profesor Claudio Nach dispone para que podamos ahí tener en nuestro sitio web. Sí, Claudio, disculpa, me acordé con lo de la columna. Junto con Rodrigo Carmi, profesor de la Universidad de Chile también, hoy publicamos, y aquí le pusimos el gorro a la radio, pero publicamos en El Mostrador, hay una columna que habla sobre precisamente octubre, se titula Siempre tendremos octubre. A los que les gusta el cine entenderán ahí la referencia, y justamente hacemos un análisis de lo que significó la revuelta del 2019 y el impacto que tiene hoy para Chile, así que ahí en El Mostrador pueden encontrarla. Muchas gracias. Sí, no, obviamente también hacemos publicidad a aquellos y no tenemos problemas. Hay que apoyarse entre todos. Así es. Profesor, muchas gracias por estar con nosotros y lo esperamos en una próxima agenda de derechos humanos. Que esté bien. Chao, chao. Y nos despedimos también rápidamente, son las 9:57.